Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda y hoy vamos a sumergirnos en Aprende inglés en 7 días, Ajá. de Ramón Campayo, Sí, un campeón de memoria, miembro de Mensa, así es. que propone un método, digamos, peculiar para aprender inglés en solo una semana. Interesante, ¿no? ¿Será posible? Ya veremos. Bueno, Campayo, como bien dices, es un experto en técnicas de aprendizaje y memorización, Claro. y su método se basa en la idea de que podemos acelerar el proceso de aprendizaje si nos enfocamos primero en el vocabulario y la pronunciación, Y ya ve. dejando la gramática para más adelante. Espera, dejar la gramática para después. Eso es un poco contradictorio, ¿no? Normalmente nos enseñan que la gramática es la base de cualquier idioma. Justamente esa es la crítica que hace Campayo a los métodos tradicionales. Ajá. Él argumenta que enfocarse tanto en la gramática al principio nos bloquea y nos quita la naturalidad a la hora de hablar. Piénsalo, los niños pequeños aprenden su lengua materna sin saber nada de gramática, ¿verdad? Tienes razón, simplemente imitan y hablan. ¿Y cómo propone Campayo que aprendamos vocabulario de forma rápida y efectiva? A través de unas tablas de vocabulario Ajá. muy ingeniosas que incluyen la palabra en inglés, su pronunciación fonética, la traducción al español y, lo más interesante, A ver. una asociación memorable, Ajá. muchas veces con un toque de humor. Me encanta la idea de usar el humor para aprender. ¿Podrías compartirnos algún ejemplo de estas asociaciones? Claro. Venga. Por ejemplo, para la palabra greet, que significa saludar. La tabla incluye la pronunciación greet Grita. y la asociación es bueno saludar a gritos. Es bueno saludar a gritos. Me gusta. Para la palabra want, que significa querer, Sí. tenemos want Wow, y la asociación. Todos los boxeadores quieren un guante de oro. qué divertido. Esas asociaciones son geniales para recordar las palabras. Claro. Casi puedo visualizar un boxeador gritando, quiero un guante de oro. ¿Y cómo funciona la parte de la pronunciación? Campayo recomienda la autograbación. La idea es grabarte leyendo las palabras en inglés ¿Ya? y luego escucharte para identificar y corregir errores de pronunciación. Es como tener un profesor de pronunciación personalizado las 24 horas del día. Exacto. Pero ¿no es un poco extraño escuchar tu propia voz al principio? Puede ser un poco raro al principio, pero es una herramienta muy útil para entrenar el oído Ya. y acostumbrarte a los sonidos del inglés. Ok, entiendo lo del vocabulario y la pronunciación. Ajá. Pero, ¿cómo se supone que vamos a construir frases sin gramática? Hablaremos como cavernícolas. No exactamente. A ver, explícame. Campayo propone lo que llama Tarzan English. Tarzan English. Básicamente se trata de construir frases simples usando el vocabulario básico Ya. y la forma infinitiva de los verbos, sin preocuparnos demasiado por las reglas gramaticales. Entonces, en vez de decir, my name is Tarzan, diríamos, my name is Tarzan. Exacto. Suena un poco primitivo, ¿no? Sí, puede sonar un poco raro al principio. Pero la idea es que al hablar de esta manera, perdemos el miedo a equivocarnos y nos enfocamos en la fluidez. Entiendo. Ah, Es como dar pequeños pasos antes de empezar a correr una maratón. sí. ¿Y cuándo entra en juego la gramática? La gramática se introduce gradualmente Ajá. a medida que vamos adquiriendo más vocabulario y confianza en nuestra pronunciación. Campayo cree que es más efectivo aprenderla en contexto a través de la práctica en lugar de memorizar reglas abstractas. Eso tiene sentido. Y hablando de práctica, ¿qué tipo de ejercicios propone Campayo en su libro? El libro incluye una serie de ejercicios diarios Ajá. que se centran en la repetición y la práctica constante del vocabulario y la pronunciación. Entonces, la clave del éxito en este método es la constancia. Exactamente. Vale. Campayo cree que es más efectivo estudiar poco tiempo cada día que hacer sesiones largas y esporádicas. Me gusta esa filosofía. Sí, Es como ir al gimnasio. Es mejor ir 30 minutos cada día que 3 horas una vez a la semana. totalmente. ¿Y qué hay del sistema de pronunciación que propone Campayo? Es muy complicado. No, al contrario. A ver. Su sistema es bastante simple. Y se centra en lograr una pronunciación clara y comprensible, Ah, bien. aunque no sea perfectamente nativa. Ajá. Es una alternativa más accesible para los principiantes que el alfabeto fonético internacional, Sí, que puede resultar un poco intimidante. creo que ya tenemos una visión general del método de Ramón Campayo. Pero, siendo realistas, es posible aprender inglés en solo 7 días. Yo tengo mis dudas. Bueno, si bien es cierto que alcanzar una fluidez total en una semana es un objetivo muy ambicioso, ¿Sí?
El método de Campayo puede proporcionar una base sólida y las herramientas necesarias para empezar a comunicarte en inglés de forma rápida. Es decir, se trata de un punto de partida acelerado que te impulsa a seguir aprendiendo. Exactamente. El éxito a largo plazo dependerá del esfuerzo y la dedicación que le pongas a partir de ahí. Me parece un enfoque interesante, aunque un poco radical. ¿Y tú qué opinas de este método? ¿Crees que es efectivo? Creo que tiene sus puntos fuertes, especialmente para personas que necesitan aprender inglés de forma rápida y práctica. Bueno, y ahora que ya tenemos una idea general del método de Ramón Campayo, me gustaría que profundicemos un poco más en algunos aspectos clave. Me parece bien. Primero vamos a analizar en detalle las famosas tablas de vocabulario. ¿Te parece? Claro que sí. Veámoslas con detenimiento. Estas tablas de vocabulario son la base del método de Campayo. No se trata de simples listas de palabras, sino que cada palabra viene acompañada de su pronunciación fonética, la traducción al español y una asociación memorable que te ayudará a recordarla. Ya hemos visto algunos ejemplos de estas asociaciones y la verdad es que son bastante ingeniosas. Pero ¿cómo se supone que debemos usar estas tablas en la práctica? Campayo recomienda un método muy particular. Primero debes leer la tabla en voz alta grabando tu propia voz. Luego escuchas la grabación e intentas repetir cada palabra en inglés y su traducción al español durante las pausas. Es como un juego de memoria auditiva, ¿verdad? Me imagino que al principio puede ser un poco frustrante, pero con la práctica debe ser muy efectivo. Exacto. Al escuchar tu propia voz, puedes identificar errores de pronunciación y corregirlos. Además, la repetición constante ayuda a que las palabras se graben en tu memoria. Y después de dominar el vocabulario con estas tablas, ¿qué sigue? Empezamos a construir frases con Tarzan English. Sí, el cuarto día del método se centra en la construcción de frases simples utilizando este peculiar Tarzan English. Recuerda, se trata de usar el vocabulario básico y la forma infinitiva de los verbos sin preocuparnos demasiado por la gramática. Ya hemos hablado de que puede sonar un poco primitivo, pero también dijimos que la idea es perder el miedo a hablar y enfocarse en la fluidez. ¿Qué tipo de frases podemos construir con este método? Imagina que quieres decir, mi camisa es blanca. En Tarzan English dirías, mi camisa ser blanca. O si quieres decir yo querer comer pizza, simplemente dirías, yo querer comer pizza. Suena un poco gracioso, pero entiendo la lógica detrás de este método. Es como si Tarzán estuviera aprendiendo español. ¿Y cuándo empezamos a usar la gramática correctamente? A partir del quinto día, Campayo introduce ejercicios de traducción de frases cada vez más complejas, incorporando gradualmente nuevos tiempos verbales y estructuras gramaticales. Entonces el aprendizaje es progresivo. Empezamos con lo básico y vamos subiendo la dificultad a medida que avanzamos. Exactamente. La idea es que el proceso sea desafiante, pero no abrumador. Campayo busca que el estudiante se mantenga motivado y disfrute del aprendizaje. Sí, hablando de motivación, ¿cómo se mantiene el ritmo después de la semana intensiva? ¿El libro ofrece alguna recomendación? Sí, Campayo dedica un capítulo a consejos para seguir aprendiendo después de la semana intensiva. Recomienda seguir practicando con las tablas de vocabulario, buscar nuevas formas de exponerse al idioma, como ver películas o leer libros en inglés, y sobre todo no tener miedo a hablar. Claro, al final se trata de integrar el inglés en nuestra vida diaria. ¿Y qué hay de la pronunciación? ¿Debemos seguir grabándonos y escuchándonos para siempre? No necesariamente. A medida que vayas ganando confianza en tu pronunciación, puedes ir dejando de lado la autograbación. Sin embargo, siempre es útil escuchar a hablantes nativos para seguir mejorando tu acento y entonación. Entiendo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Realmente funciona este método? ¿Es posible aprender inglés en solo 7 días? Bueno, la fluidez total en una semana es un objetivo muy ambicioso, pero Campayo no promete milagros. Su método ofrece una base sólida y las herramientas para empezar a comunicarte en inglés de forma rápida. Es decir, es un punto de partida acelerado que te impulsa a seguir aprendiendo. Exacto. El éxito a largo plazo dependerá del esfuerzo y la dedicación que le pongas a partir de ahí. Me parece un enfoque interesante, aunque un poco radical. ¿Y tú qué opinas de este método? ¿Crees que es efectivo? Creo que tiene sus puntos fuertes, especialmente para personas que necesitan aprender inglés de forma rápida y práctica. Las tablas de vocabulario con asociaciones memorables son una herramienta muy efectiva para memorizar palabras, y el Tarzan English, aunque un poco extraño al principio, ayuda a perder el miedo a hablar y a enfocarse en la fluidez. Pero ¿no crees que este método podría llevar a la formación de malos hábitos gramaticales? Al fin y al cabo, estamos fomentando una forma de hablar incorrecta. Es una preocupación válida. Sin embargo, Campayo introduce la gramática gradualmente a medida que el estudiante avanza. La idea es que el Tarzan English sea una herramienta para romper el hielo y ganar confianza al principio, no un fin en sí mismo. Entiendo. Entonces podríamos decir que el método de Campayo es como un trampolín que te ayuda a saltar al agua,
pero luego tienes que nadar por ti mismo. Exactamente. Es un impulso inicial, una forma de romper la barrera del miedo y empezar a comunicarte en inglés lo antes posible. Bueno, ya hemos analizado en detalle el método de Ramón Campayo, sus ventajas, sus posibles inconvenientes y cómo se integra la gramática a medida que avanzamos. Pero, ¿qué hay de la pronunciación? ¿Es realmente tan importante como dice Campayo? La pronunciación es fundamental a la hora de comunicarnos en cualquier idioma. Si no nos hacemos entender, la comunicación se rompe. En el caso del inglés, con sus sonidos tan particulares, una buena pronunciación es clave para que nos entiendan. Ya hemos hablado de la autograbación como método para mejorar la pronunciación, pero hay otros consejos que nos puedas dar para hablar inglés con más claridad. Claro que sí, presta atención a la posición de la lengua y los labios al pronunciar los sonidos. ¿Ya? No tengas miedo de exagerar al principio, esto te ayudará a interiorizar la pronunciación correcta. ¿Y qué hay del acento? Debemos aspirar a tener un acento perfecto. No es necesario tener un acento perfecto para comunicarte efectivamente en inglés. Lo importante es que tu pronunciación sea clara y entendible. Un ligero acento puede incluso ser encantador. Tienes razón. No se trata de sonar como un nativo, sino de poder comunicarnos con fluidez y confianza. Y hablando de fluidez, ¿qué podemos hacer para hablar inglés con más soltura sin tener que pensar tanto en cada palabra? La clave está en la práctica. La práctica y más práctica. Habla inglés siempre que puedas, aunque sea contigo mismo. Intenta pensar en inglés aunque sea por periodos cortos de tiempo. Rodéate de inglés, escucha música, ve películas, lee libros. Cuanto más nos expongamos al idioma, más natural se volverá para nosotros. Exactamente. El inglés no debe ser un objeto de estudio, sino una herramienta de comunicación. Y con esta valiosa reflexión sobre la importancia de la práctica y la exposición al idioma, vamos a tomarnos un breve descanso. Volvemos enseguida para la recta final de nuestra inmersión en Aprende Inglés en 7 días. De vuelta en la recta final de nuestra inmersión en Aprende Inglés en 7 días. Exacto. Hemos explorado a fondo el método de Ramón Campayo, Así es. sus tablas de vocabulario con asociaciones memorables, el peculiar Tarzan English y la importancia de la pronunciación. Por supuesto. Pero queda una pregunta fundamental en el aire. ¿Realmente funciona? ¿Es posible aprender inglés en solo 7 días? Bueno, como hemos dicho antes, la fluidez total en una semana. Claro. Es un objetivo muy ambicioso. Sí. El propio Campayo no pretende que hablemos como Shakespeare después de 7 días. Ya. Lo que este método sí ofrece Ajá. es un acelerón inicial, una base sólida Ya veo. y las herramientas para empezar a comunicarte en inglés de forma rápida y con confianza. Es como una inyección de motivación para perderle el miedo al inglés y lanzarnos a hablar desde el principio. Totalmente de acuerdo. No. El método de Campayo nos recuerda que aprender un idioma no tiene por qué ser un proceso tedioso y aburrido. No, para nada. Podemos utilizar técnicas creativas y divertidas para memorizar palabras, Claro. practicar la pronunciación y perder el miedo a hablar. Si tuviéramos que resumir los puntos clave del método de Campayo, ¿cuáles destacarías? Sin duda, el énfasis en el vocabulario como base del aprendizaje. Las tablas de vocabulario con asociaciones sumarísticas son una herramienta muy efectiva para memorizar palabras de forma rápida y divertida. Estoy de acuerdo. Además, me parece muy acertado el enfoque en la pronunciación desde el principio. Sí. La autograbación nos permite detectar y corregir errores y nos ayuda a familiarizarnos con los sonidos del inglés. Y no podemos olvidar el Tarzan English, Por supuesto. que a pesar de sonar un poco primitivo, nos ayuda a perder el miedo a hablar y a construir frases desde el primer día. Aunque claro, siempre con la idea de ir puliendo la gramática a medida que avanzamos. Totalmente. Ya. El Tarzan English es una herramienta para romper el hielo, para lanzarnos a hablar sin miedo a equivocarnos. Ajá. No es la meta final, Ya. sino un trampolín hacia una comunicación más fluida y gramaticalmente correcta. Y para terminar nuestra inmersión, Sí, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una reflexión. adelante. Si pudieras aprender un idioma en solo 7 días, aunque sea a un nivel básico, ¿no te sentirías más motivado a seguir aprendiendo y alcanzar la fluidez? Esa es una excelente pregunta. ¿Verdad? El método de Campayo nos demuestra que es posible dar un primer paso significativo en poco tiempo Claro. y que el aprendizaje de idiomas puede ser un proceso divertido y gratificante. Igual. Y con esa nota inspiradora damos por concluida nuestra inmersión en Aprende Inglés en 7 días. Muy bien, Esperamos que les haya resultado útil y motivador. por supuesto. Y recuerden, el aprendizaje no termina aquí. No. Sigan practicando, exponiéndose al idioma. Así es. Y sobre todo, disfruten del proceso. Exactamente. No olviden suscribirse a nuestro canal para más inversiones en el mundo del conocimiento. Eso es.
Déjenos un comentario con el libro que les gustaría que analicemos en futuros vídeos. Estupendo. Hasta la próxima.